cuando destituyen a 2 supervisores por ser evasivos en el deber. Ella se siente preocupada y temerosa. Era irresponsable y buscaba mi comodidad. Si el líder se enteraba de mi actitud en el trabajo, ¿yo sería la siguiente en ser destituida? Ella siente miedo y comienza a reflexionar. ¿Por qué busca comodidad y es irresponsable, sabiendo la importancia del trabajo? ¿Cuál es la esencia de su problema? ¿Cómo puede resolverse? El octubre pasado, 2 supervisores de video fueron destituidos. Fue porque nuestro líder enfatizaba la importancia del trabajo, pero ellos nunca tenían prisa. Solo atendían los asuntos generales y no resolvían ningún problema, ni participaban en la producción, lo que demoraba el trabajo. El líder estaba muy enojado y dijo que ellos eran escurridizos e irresponsables, evitaban su trabajo y no eran aptos para supervisar, así que los destituyó. Me impactó escuchar esto y me asustó. Creía que ellos cumplían normalmente con su deber. Aunque eran un poco ineficaces y pasivos y no llevaran una carga, eso no era un gran problema. Porque todo el mundo es así, hasta cierto punto. ¿Realmente merecían ser destituidos? Más tarde, el líder nos preguntó cómo solíamos hacer nuestro deber. ¿Nos exigíamos, lo dábamos todo y nos esforzábamos de verdad? ¿Tratábamos de ser más eficientes y productivos? Al escuchar estas preguntas, no me atreví a levantar la cabeza. Me puse nerviosa porque sabía que yo no cumplía con estos criterios. El líder dijo que ellos evadían, no tenían prisa y no llevaban una carga, lo que me puso más nerviosa. Me di cuenta de que yo también había estado cumpliendo así con mi deber. ¿Qué quieres decir? El líder me pidió hacer un seguimiento del trabajo de video. Y al inicio buscaba los principios, estudiaba las habilidades y pensaba en cómo hacer el trabajo más rápido. Pero después de unos días comencé a pensar, la producción de videos es compleja. Acabo de empezar y hay muchas cosas que aún no sé. Los problemas son inevitables. Haré lo que pueda. De todos modos, lo revisará el líder. Incluso si hay problemas, él lo entenderá. Así que hacía las cosas de forma rutinaria. Sabía que el trabajo era urgente. Pero si el líder no nos presionaba, nuestro progreso se frenaba sin que yo lo notara. Todo lo que podría hacerse en una semana nos tomaba el doble. Y yo dejé de hacer seguimiento al riego que tenía a mi cargo. A veces me sentía culpable, pero como la demora no era tanta, no me preocupaba. Más tarde, el líder me puso a cargo de otro trabajo, y yo mantuve esa actitud. Aunque por fuera parecía estar ocupada, no sentía que debía apurarme, ni resolvía muchos problemas. Atender a la carne y no querer pagar un precio nos vuelve ociosos. Así es. Me preguntaba, si soy responsable de más trabajo, debería tener una agenda más apretada y más preocupaciones, y debería estar más estresada. ¿Por qué no me siento así? Al final del día me siento relajada. Pensé en planificar mejor mi tiempo. Con una agenda más apretada, sería más eficaz en el deber. Pero luego pensé, ya estoy bastante ocupada. ¿Por qué exigirme tanto de mí misma? Así que deseché la idea. No sentí ninguna urgencia en el deber, hasta que no destituyeron a esos supervisores. El líder había fijado 2 normas en nuestro deber: exigirnos al máximo y darlo todo, y ser lo más eficaces y productivos posible.
Yo no estaba logrando ninguna de ellas. En el deber estaba siendo evasiva y negligente. No tenía lealtad, y mucho menos veneración por Dios. Me atrapaba un miedo indescriptible. Si el líder descubría mi actitud en el trabajo, ¿sería yo la siguiente en ser destituida? Si no me enmendaba, podría ser expuesta en cualquier momento. Así es. Así es. Me presenté ante Dios a orar. Dios mío, soy muy evasiva en el deber y temo algún día ser expuesta y descartada. Pero en este momento lo que más me preocupa es que no conozco ni detesto mi carácter corrupto. Guíame para conocerme y corregir mi estado incorrecto. Luego me pregunté, ¿por qué la destitución de esos 2 supervisores me provocó tanto miedo? Comprendí que, en parte, era porque no había visto la esencia de sus problemas. Como sus problemas no me parecían tan graves, no pude aceptar verdaderamente lo que les pasó. Sobre este asunto encontré las palabras pertinentes de Dios. Ajá. Dice la palabra de Dios: todos los escogidos de Dios practican cumpliendo sus deberes, y Dios utiliza este cumplimiento para perfeccionar a un grupo y descartar a otro. Así pues, el cumplimiento del deber revela cada tipo de persona, y cada tipo de impostor incrédulo y malvado es revelado y descartado en el cumplimiento de su deber. Los que cumplen fielmente con su deber son honestos. Los que son sistemáticamente descuidados son gente taimada y engañosa y son incrédulos. Y los que perturban al cumplir con sus deberes son malvados y son anticristos. Hoy siguen existiendo una gran variedad de problemas en muchos de los que cumplen con el deber. Algunos son siempre muy pasivos en su deber, siempre esperando y dependiendo de otros. ¿Qué clase de actitud es esa? Es una irresponsabilidad. La casa de Dios te ha dispuesto este deber, y lo meditas durante días sin hacer ningún trabajo concreto. No se te ve nunca por el lugar de trabajo, y la gente no te encuentra cuando tiene problemas que ha de resolver. No soportas carga alguna en el trabajo. Si un líder te pregunta sobre ¿qué vas a decirle? Ahora mismo no desempeñas ninguna clase de trabajo. Eres muy consciente de que es tu responsabilidad, pero no lo haces. ¿En qué estás pensando? ¿No haces trabajo alguno porque eres incapaz? ¿O solo se trata de avidez de comodidad? ¿Qué actitud tienes hacia tu deber? Solo predicas doctrinas y dices cosas que suenan bien, pero no haces ningún trabajo práctico. Si no quieres cumplir con tu deber, deberías dimitir. No mantengas tu posición haciendo nada. ¿Eso no es dañar al pueblo escogido y comprometer la labor de la iglesia? Por cómo hablas, pareces entender todo tipo de doctrina, pero cuando cumples con un deber, eres descuidado y nada concienzudo. ¿Es eso gastarse sinceramente para Dios? No tienes sinceridad hacia Dios, pero la finges. ¿Eres capaz de engañarle? En tu forma de hablar parece haber una gran fe. Te gustaría ser el pilar de la iglesia y su roca. Pero cuando realizas una tarea, no eres más útil que una simple cerilla. ¿No es esto un abierto engaño a Dios? ¿Sabes lo que resulta de intentar engañar a Dios? Que Él te deteste y te descarte. Todos se rebelan en el cumplimiento de su deber. Pon a una persona en un deber y no tardará en revelarse si se trata de una persona honesta o de una embustera, y si es o no una persona amante de la verdad. Amén. 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 La palabra de Dios lo aclaraba. Aquellos que siempre son negligentes y evasivos
y viven a costa de la iglesia con lo poco que hacen. Tienen poca humanidad. Son taimados por naturaleza y no se esfuerzan por Dios. Al final, Dios los descarta a todos ellos. Dios es justo. Él decide el fin de cada uno en función de su actitud hacia su deber. Así es. Recordé a esos supervisores destituidos. Estaban a cargo de una labor clave, pero solo asumieron el puesto de supervisor, no la carga. Y cumplían sus deberes de forma rutinaria, sin revisar por qué su trabajo era tan ineficiente. ¿Qué problemas tenían otros en su deber? Ni la forma en que debían orientar o seguir el trabajo. Los demás no hacían más que recordarles que fueran más proactivos para planificar bien el trabajo y ser más eficaces. Ellos prometieron hacerlo, pero no cambiaban en nada. Eran pasivos y había que presionarlos para que trabajaran. Una de ellos en particular hablaba muy bien, tenía talento y aptitud. Pero después de más de un mes como supervisora, todavía no sabía lo básico del trabajo ni cómo asignarlo. Era muy negligente e irresponsable. Recordé lo que Dios habla sobre las responsabilidades de los líderes y que nuestro líder nos hablaba a menudo de la importancia de los deberes. Ellos sabían todo esto y seguían siendo negligentes. No eran personas que amaban o buscaban la verdad, y no tenían veneración por Dios. Claro que no. Solo actuaban por inercia en el deber. Anhelaban la comodidad de la carne y no prestaban un servicio adecuado. Sí. El mantener personas así retrasa el trabajo. Sí. Recordé lo que Dios señaló. Si no te tomas en serio las comisiones de Dios, lo estás traicionando de la forma más grave. Eres peor que Judas y debes ser maldecido. Cierto. Antes creía que traicionar a Dios solo consistía en no cumplir un deber. Pero en la palabra de Dios vi que cuando la iglesia te da una tarea importante y eres perezosa y descuidada, tienes siempre una actitud superficial y perjudicas el trabajo. Eso es negligencia y traición. Sí. El líder no fue duro al destituirlos. Seguía la palabra de Dios y los principios. Sí. Yo no podía aceptarlo porque no lo veía según la palabra de Dios, y eso me hacía cuidarme de él. Yo era muy ignorante. Vi que mi conducta era muy parecida a la de ellos, así que debía reflexionar enseguida sobre mis problemas. Bien. Dinos, ¿cómo reflexionaste y reconociste tu estado? Más tarde, encontré las palabras de Dios para practicar y entrar en relación a mi estado y mi actitud. La palabra de Dios dice: si no eres diligente en la lectura de las palabras de Dios y no comprendes la verdad, no puedes hacer introspección y te conformarás con hacer un esfuerzo simbólico y no transgredir. Te pasarás el día en un estado de confusión, haciendo solo lo programado. No te aplicarás, nunca usarás la cabeza y siempre serás superficial. Así no cumplirás nunca con el deber a un nivel aceptable. Solo cuando primero pones todo tu corazón en algo, puedes poner todo tu esfuerzo en ello y esmerarte. Hoy en día hay quienes han empezado a ser diligentes en cumplir con su deber y piensan cómo hacer adecuadamente el deber de un ser creado para satisfacer el corazón de Dios. No son negativos ni perezosos, no esperan a que lo alto dicte órdenes, sino que toman la iniciativa. A juzgar por cómo cumplís vuestro deber, sois un poco más eficientes que antes. Y aunque aún no está a la altura, se ha dado cierto crecimiento, lo que es bueno. Sin embargo, no debéis conformaros. Hay que seguir buscando, seguir creciendo. Solo así cumpliréis mejor con el deber a un nivel aceptable.
Algunos cumplen con el deber sin hacer todo cuanto está a su alcance. Solo dan el 50% y hasta que terminan lo que estén haciendo. Nunca mantienen un estado de normalidad. Si no hay nadie que los vigile, se relajan y flaquean. Cuando hay alguien que les enseña la verdad, se animan. Pero si no se les enseña la verdad, se vuelven indiferentes. ¿Cuál es el problema de estas constantes idas y venidas? Las personas son así cuando no alcanzan la verdad. Se rigen por el entusiasmo. Un entusiasmo difícil de mantener. Deben tener a alguien que les predique y enseñe todos los días. Cuando no hay nadie que las riegue y las sustente, se les enfría el corazón, flaquean una vez más. Y si su corazón flaquea, se vuelven menos eficaces en el deber. Si se esfuerzan más, la eficacia aumenta. El cumplimiento de su deber se hace más productivo y aprenden más. Hay otro pasaje. ¿Puedo leerlo? Claro. Es ese. Algunos no cumplen sus deberes adecuadamente. Siempre intentan hacer tretas, como divertirse cuando deberían trabajar, dormirse hasta tarde, hacer la vista gorda ante los problemas y no mencionárselos a nadie. ¿No son cosas que haría alguien sin conciencia? Mientras más atareados son sus deberes, más les preocupan cosas personales como videojuegos y noticias inútiles. Se ocupan de cosas personales cuando deberían ocuparse en su deber. ¿Tienen conciencia? Si tuviera que hablaros de lealtad y obediencia absoluta, este le sería un tema muy grande. Lo encontraríais muy difícil. Os haría sentir forzados y un poco incómodos. Pero, ¿y si os hablase sobre conciencia y humanidad? ¿Tenéis estas cualidades? Si no entendéis la conciencia, la humanidad y el sentido de las personas normales, si no sabéis compararlas con vosotros mismos, si no sabéis cómo poder usarlas para regular vuestras mentes y limitar vuestra conducta, entonces amar y buscar la verdad está fuera de lugar, y vuestras acciones y conductas no tendrán nada que ver con la verdad. Dios busca potenciales beneficiarios de su salvación entre los que poseen humanidad, conciencia y sentido. Aquellos que no poseen estas cualidades distan mucho de ser capaces de comprender la verdad o de ponerla en práctica, y están aún más lejos de la salvación. Amén. 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 Con las palabras de Dios aprendí que debemos tomar la iniciativa para cumplir bien con el deber. Estar dispuestos a trabajar duro y pagar un precio. También hacer nuestro mejor esfuerzo en todo. Poner todo nuestro corazón, cumplir nuestras responsabilidades y lograr resultados. Y no solo actuar por inercia. Así se cumple adecuadamente con un deber. Sí. Cuando el líder me puso a cargo del trabajo de video, al principio quería mejorar en el seguimiento del trabajo, estudiando las competencias y principios. Pero transcurrido un tiempo, el trabajo me pareció muy difícil. Comenzando, aún había cosas que no sabía y tenía que pagar un precio. Así que empecé a holgazanear. Y no completaba mi agenda. Aunque parecía estar ocupada, no trabajaba eficazmente. Y la verdad, no hacía tanto trabajo real. Hasta tenía tiempo de pensar en lo que comería. Y cuando había tiempo, descansaba, salía a caminar o me divertía. Tenía el cargo de supervisora, pero holgazaneaba más que nadie en el deber. Cuando me topaba con dificultades, no pensaba en buscar los principios, ni a alguien que entendiera y me ayudara. Aspiraba a lo suficiente, y el resto se lo dejaba al líder. Como era negligente en el deber y no aspiraba más, el líder siempre encontraba problemas en mi trabajo y lo devolvía para corregirlo, lo que demoraba nuestro progreso. No ponía todo mi esfuerzo en mi deber
y mucho menos todo mi corazón. Lo hacía de forma descuidada y viciada, y realmente no pagaba un precio. Aunque me esforzara, no obtenía resultados reales. ¿Cómo era eso cumplir con un deber? Era obvio que mentía y engañaba a Dios. Me sentí muy culpable cuando me di cuenta de esto. La iglesia me nombró supervisora con la esperanza de que fuera responsable e hiciera bien el trabajo. Pero yo solo holgazaneaba. Realmente no tenía corazón. Solo cumplía con mi deber como un incrédulo que trabaja para un jefe, y mi servicio era mediocre. Sí. Dios no pide mucho de nosotros. Si somos diligentes en nuestros deberes y pagamos un precio, Dios nos guiará y obtendremos mejores resultados. Cierto. Sí. Recordé un pasaje de la palabra de Dios. La norma que Dios te exige en tu deber es que sea adecuado. ¿Cómo se ha de comprender el término adecuado? Significa cumplir con sus exigencias y satisfacerle. Dios debe calificar de adecuado tu deber y ha de darte su aprobación. Entonces lo habrás cumplido adecuadamente. Si Dios dice que es inadecuado, no importa el tiempo que lleves en él y qué precio hayas pagado, sigue siendo inadecuado. ¿Qué consecuencia tendrá esto? Solo estarás prestando servicio. Solo unos pocos leales hacedores de servicio sobrevivirán a los desastres. Si no eres leal en el servicio que prestas, no tendrás esperanzas de sobrevivir. Dicho sin rodeos, serás destruido en los desastres. Amén. 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 Con la palabra de Dios entendí que ni siquiera alcanzaba el nivel más básico de conciencia. Dios odiaba esta actitud que me hacía indigna de salvación. La destitución de los supervisores fue un aviso para mí. Descubrí que quienes son negligentes y descuidados en sus deberes no duran en la iglesia. Al final son revelados y descartados. Sí. Aunque yo estaba cumpliendo un deber en la iglesia, no significaba que lo cumpliera adecuadamente. Si no enmendaba mi estado lo antes posible, aunque la iglesia no fuera a descartarme, Dios sí me descartaría. Eso lo decide el carácter justo de Dios. Sí. Al darme cuenta, oré a Dios. Dios mío, no pago un precio real en el deber. Soy muy negligente y siento muchísimo pesar. Ahora me doy cuenta de lo peligroso que es mi estado y que no puedo mantener esta actitud hacia mi deber. Quiero arrepentirme y cumplir con mi deber lo mejor posible. Después me pregunté, a veces sé lo importantes que son mis responsabilidades, pero a menudo no puedo evitar ser holgazana y no quiero pagar un precio en mi deber. ¿Cuál es la razón para esto? Leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿qué tipo de comportamientos y características muestran aquellos que son excesivamente vagos? En primer lugar, hagan lo que hagan, actúan de forma superficial. Por inercia, pierden el tiempo, van a un ritmo pausado, se toman descansos y procrastinan siempre que sea posible. En segundo lugar, ignoran el trabajo de la iglesia. Para ellos, quien quiera aplicarse puede hacerlo. Ellos no lo harán. Cuando se aplican en algo, es por su propio beneficio y estatus, pues a ellos solo les importa poder disfrutar de los beneficios del estatus. En tercer lugar, son incapaces de aceptar que su trabajo se endurezca ni en lo más mínimo. Se muestran muy reticentes y reacios a afrontar dificultades o a hacer sacrificios. En cuarto lugar, son incapaces de perseverar en su trabajo.
Siempre abandonan a medio camino y no pueden acabar nada. Hacer algo nuevo por un tiempo puede ser aceptable para ellos a modo de diversión. Pero si algo requiere un compromiso a largo plazo y les mantiene ocupados, requiere pensar y fatigarse mucho. Con el tiempo, empiezan a quejarse. Por ejemplo, algunos líderes, al supervisar el trabajo de la iglesia, al principio lo ven como una novedad. Están muy motivados con su enseñanza de la verdad y cuando los hermanos y las hermanas tienen problemas, son capaces de ayudarles y resolverlos. Pero cuando surgen innumerables problemas y no consiguen resolverlos tras haber puesto su empeño durante un tiempo, son incapaces de seguir perseverando y desean cambiar a un trabajo más fácil. No quieren afrontar dificultades y carecen de perseverancia. En quinto lugar, otra característica que distingue a las personas vagas es su falta de voluntad para hacer trabajo práctico. En cuanto empiezan a sufrir en sus propias carnes, ponen excusas y encuentran motivos para eludir su trabajo y holgazanear, asignándoselo a otras personas para que lo hagan en su lugar. Cuando esa persona termina el trabajo, ellos se llevan el mérito. Estas son las 5 características principales de las personas vagas. Deberíais observar si hay personas vagas entre los líderes y los obreros de las iglesias. Si encontráis algunas, destituidlas inmediatamente. ¿Las personas vagas pueden hacer una buena labor como líderes? Con independencia de las aptitudes que tengan o de su calidad humana, si son vagas, no podrán hacer bien su trabajo. Retrasarán el trabajo y el proyecto principal. El trabajo de la iglesia es polifacético. Cada proyecto incluye muchas partes más pequeñas y requiere enseñar sobre la verdad para resolver los problemas a fin de hacerlo bien. Si no se actúa lo suficiente, el resultado distará mucho del deseado. Por tanto, líderes y obreros deben ser diligentes. Tienen que hablar y trabajar mucho a diario para garantizar la eficacia del trabajo. Si no hablan o no trabajan lo suficiente, no se obtendrán resultados. Por tanto, si un líder o un obrero es una persona vaga, en realidad son falsos líderes e incapaces de hacer trabajo práctico. Las personas vagas no hacen trabajo práctico, ni mucho menos acuden ellas mismas a los lugares de trabajo y no están dispuestas a resolver problemas ni a involucrarse en un trabajo específico. No entienden ni comprenden en lo más mínimo los problemas de ningún proyecto. Simplemente salen del paso escuchando lo que los demás tienen que decir, comprendiendo superficialmente lo que pasa y predicando un poco de doctrina. ¿Podéis discernir este tipo de líder? ¿Podéis decir que son líderes falsos? Las personas vagas son superficiales y actúan por inercia en todos sus deberes. Sea cual sea el cometido, carecen de perseverancia, trabajan a trompicones y se quejan días enteros cuando padecen dificultades. Atacan a todo el que las critique o trate con ellas, como una arpía gritando por las calles, siempre queriendo descargar su ira, en lugar de hacer su deber. ¿Qué muestra el hecho de que no quieran hacer su deber? Muestra que no soportan una carga, no quieren asumir responsabilidades y son personas vagas. No quieren padecer dificultades ni hacer sacrificios. En concreto, si los líderes y los obreros no soportan una carga, ¿pueden cumplir las responsabilidades de un líder o de un obrero? En absoluto. Amén. Al meditar la palabra de Dios entendí por qué tras un breve entusiasmo en el deber ya no quise pagar un precio.
y por qué me faltaba perseverancia. Principalmente porque era perezosa y anhelaba la comodidad de la carne. No aspiraba a ser eficiente. Si nadie me presionaba ni trataba, no tenía prisa. No estaba dispuesta a gastar energía mental en los asuntos de trabajo. Con la excusa de que recién empezaba complacía mis deseos y le pasaba los problemas al líder. Pensaba para mis adentros: hay que divertirse mientras se esté vivo. Por muy urgente que sea el deber, no debemos maltratarnos ni sobrecargarnos de trabajo. Mientras ellos no me descarten, está bien esforzarme un poco. Nunca busqué progresar. Por eso mi avance era muy lento. Pensé en mis hermanos y hermanas. Algunos de ellos dedican tanto tiempo y energía a terminar las tareas y deberes. Incluso al terminar su trabajo, seguían pensando si había algún error en él y cómo podrían hacerlo mejor. Solo pensaban en cómo cumplir bien con su deber. Hacían un trabajo correcto, tenían humanidad y se consagraban al deber. Recibieron la guía del Espíritu Santo en su trabajo y con el tiempo lograron progresar. Y a mí me habían encargado el trabajo de video, pero mis ideas y mi búsqueda eran las de un animal. Sin conciencia, pensaba en mis deseos carnales y no en cumplir con mi deber. Tenía un puesto, pero no hacía un trabajo práctico. Eso impedía lograr buenos resultados y además demoraba el trabajo. Era muy egoísta. De seguir así, no podría asumir ningún trabajo. No lograría nada y estaría destinada a ser descartada por Dios. Sí, es peligroso no corregir ese tipo de estado. Así es. Me presenté ante Dios a orar. Dios, mi baja naturaleza es muy grave. Soy irresponsable y escurridiza en un trabajo tan importante y carezco de veneración por ti. Sabía que mi bajeza era grave, pero realmente no la odiaba. Ahora sé que la odio. Dios, quiero cambiar, enmendar mi actitud hacia mi deber y hacerlo bien. Por favor, guíame para resolver mi carácter corrupto y vivir con semejanza humana. Después, recordé otro pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: como mínimo, debes tener la conciencia tranquila en el cumplimiento del deber y sentir al menos que te ganas tus 3 comidas diarias y no las gorroneas. Esto se llama sentido de la responsabilidad. Tengas mucha o poca aptitud y comprendas o no la verdad, debes tener esta actitud. Ya que se me ha asignado este trabajo, debo tomármelo en serio. Debo convertirlo en mi preocupación y hacerlo bien de todo corazón y con todas mis fuerzas. En cuanto a si sé hacerlo a la perfección o no, no puedo atreverme a dar una garantía, pero mi actitud es que haré todo lo posible por hacerlo bien y, desde luego, no seré negligente y superficial al respecto. Si surge un problema, debo asumir la responsabilidad en ese momento, aprender una lección de ello y cumplir bien con mi deber. Esta es la actitud correcta. ¿Tenéis vosotros esa actitud? Algunas personas dicen: no tengo que hacer necesariamente un buen trabajo en la tarea que se me ha asignado. Haré solo lo que pueda y el producto final será el que sea. No tengo que cansarme mucho, ni atormentarme con preocupaciones si hago algo mal y no tengo que soportar tanto estrés. ¿Qué sentido tiene fatigarme tanto? Después de todo, siempre trabajo y no gorroneo. Este tipo de actitud hacia el propio deber es irresponsable.
Si me apetece trabajar, trabajaré algo. Haré lo que pueda y el producto final será el que sea. No hay que tomarse las cosas tan en serio. Estas personas no tienen una actitud responsable hacia su deber y carecen de sentido de la responsabilidad. ¿Qué tipo de persona sois? Si sois del primer tipo de persona, sois alguien con sentido y humanidad. Si pertenecéis al segundo tipo, no sois diferentes a los falsos líderes que acabo de analizar. Solo vais a la deriva. Evitaré las fatigas y las dificultades y simplemente disfrutaré un poco más. Incluso si un día me destituyen, no habré perdido nada. Al menos, me habré beneficiado del estatus durante unos días. Para mí no será una pérdida. Si me eligen como líder, así es como actuaré. ¿Qué tipo de actitud tienen estas personas? Estas son personas incrédulas, que no buscan la verdad en lo más mínimo. Si de verdad eres responsable, eso prueba que tienes conciencia y eres razonable. No importa lo grande o lo pequeña que sea la tarea, no importa quién te la asigne, si la casa de Dios te la encomienda o un líder u obrero de la iglesia te la asigna, tu actitud debería ser: este deber que me han asignado es la exaltación de Dios y la concesión de la gracia. Debería asegurarme de que se haga bien conforme a los principios de la verdad. Pese a tener solo una aptitud promedio, quiero asumir esta responsabilidad y dar todo de mí para hacerlo bien. Si hago un trabajo deficiente, me responsabilizaré de ello. Y si hago un buen trabajo, no me atribuiré el mérito. Esto es lo que debo hacer. ¿Por qué digo que la forma en que una persona trata su deber es una cuestión de principios? Si de verdad tienes sentido de la responsabilidad y eres una persona responsable, entonces serás capaz de asumir el trabajo de la iglesia y cumplir el deber que se te encomiende. Si tienes una actitud descuidada con respecto a tu deber, tu visión sobre la fe en Dios no es adecuada y tu actitud hacia Él y hacia tu deber es problemática. Amén. Con la palabra de Dios entendí que la gente responsable actúa diligentemente. No importa si el trabajo le gusta o es buena en él. Y no importa su calibre. Lo aborda con honestidad. Y hace todo lo posible para llevarlo bien a cabo. Son personas de palabra, confiables, que reciben la aprobación de Dios. Sí. En cambio, si una persona asume un deber, pero luego solo hace lo suficiente para quedar bien y no busca resultados ni eficiencia, entonces es como los holgazanes del mundo secular. Es poco confiable e informal. Sí. Así cumplía yo con mi deber. Hacía caso a la carne y no practicaba la verdad. Vivía con poca semejanza humana. Tenía que corregir mi actitud hacia el deber. Sin tener en cuenta mi capacidad de trabajo, la iglesia me había confiado esta tarea, así que debía esforzarme al máximo para hacerla bien y dedicarle toda mi energía. Además, este es un momento crucial para cumplir con el deber. Si hacía menos de lo que podía y esperaba a que Dios terminara su obra para esforzarme, sería muy tarde para arrepentirme. Cierto. Sí. Así que, después de pensarlo, cambié mi agenda para hacer todo el trabajo posible. Cuando tenía ganas de ser perezosa, recordaba las palabras de Dios, que me permitieron estar vigilante y ser capaz de dejar la carne. Le oraba a Dios antes de cada tarea, pidiéndole que velara por mí. Y yo procuraba hacerla bien y no actuar por inercia. Practicar así me hace sentir más tranquilidad. Sí. Gracias a Dios.
Buena forma de practicar. La honestidad de corazón y actitud es clave para cumplir con el deber. Sí. Sí. Aunque quiero cumplir bien con el deber, a veces me quedo corta. Como un día que revisaba el trabajo de riego. Un nuevo fiel tenía tantas nociones religiosas que el regante me pidió que yo le ayudara a corregir. Al principio, pensar en las dificultades que enfrentaba el regante me hizo querer hacer mi mejor esfuerzo, sin importar cuánto lograra. Pero al hablar con el nuevo fiel, yo solo entendía algunos problemas y no podía enseñarle claramente. No pude evitar pensar: entiendo poco de la verdad, no puedo lograr más. El líder hará un seguimiento de esto. Dejaré que él resuelva estos problemas. Pero el líder estaba ocupado y nos tocó a nosotros resolverlos. Supe que detrás de esto estaba la voluntad de Dios. Antes elegía tareas fáciles y sencillas en mi deber, y no exigía ni daba todo de mí. Esta vez no podía anhelar la carne ni buscar comodidad. Tenía que hacer todo lo que pudiera, sin importar lo que pudiera lograr. Después de pensarlo, mi compañero y yo buscamos al regante para hablar con él. Encontramos palabras de Dios y videos relacionados con las nociones. Y después de hablar, nos quedó más claro este aspecto de la verdad. Y al final se resolvieron los problemas del nuevo fiel. Oh, Gracias a Dios. Con esta experiencia descubrí que algunas cosas pueden superar mi estatura. Pero si confío en Dios y realmente pago un precio, puedo lograr resultados. Si trabajo duro, si me esfuerzo y aún no lo logro, tendré la conciencia tranquila. Al observar los fracasos de los que me rodeaban, aprendí algunas lecciones. Reflexioné sobre mi actitud hacia el deber y vi lo lejos que estaba de cumplir con él adecuadamente. sí. Y comprobé lo arraigada que estaba mi baja naturaleza. Aunque ahora me arrepiento de eso, sigo lejos de las exigencias de Dios. Tengo que aceptar el escrutinio de Dios y procurar cumplir adecuadamente con el deber. Gracias, Gracias a a Dios. Gracias a Dios. Dios. Se aprenden lecciones buscando la verdad en todo. Sí.